Jurados suplentes: Nicola Ana, Mesano Rodolfo, Blumetti y Selma. Asignatura Historia de las Artes Visuales 1 a 3, modalidad un cargo titular. Romero Alicia, Sánchez Julio y los mismos jurados externos. Sarti, titular, Giordano, bueno, leo los jurados suplentes. Jurado suplente, Frigari María Rosa, Sotomarita, Giordano, el externo. Asignatura Tecnología de los Materiales 1 a 3, titulares, modalidad individual, cargo un titular. Jurados titulares: Servat Carlos, Crespo Miguel Ángel de la UN, Duhovne Marta de la Borra. Jurados suplentes: Osterman Hugo, Hermili Ana María, Schron Ariel. Por eso después quiero completar ahí. Jurado suplente Lorenzi, Schron Ariel de la UN. Asignatura Conservación Museológica, modalidad cargo un titular. Jurado titular: Osterman Hugo, externo Mayor Viviana, externo Duhovne Marta. Aquí chequeamos y a posteriori de la reunión de comisión y Mayor Viviana ocurrió que no es titular ordinaria de una universidad externa. Pedí a Yamila Bonovich que me pasara el rectorado conseguir algún externo de la comunicación que tiene con las otras universidades. Y me pasó un currículum que lo tenemos acá. Y el nombre es... Conservación Museológica. Pergoraro, que está el currículum allí, si quieren lo miran. Pergoraro. No, sí, de Uraúma, porque es capital federal. Saca. Jurados suplentes: Servat Carlos, Hermiliana María, externo Crespo Miguel Ángel. Asignatura Oficio y Técnica de las Artes Visuales 1 a 3, modalidad de equipo, cargo un titular, 3 adjuntos, 3 JTP, 3 ayudantes titulares. Jurados titulares: Madanes Edgardo, Altare Sofía, Daxke Omar. Jurados suplentes: D'Angelo Virginia, Sorbetina, Lucero, Guillet, Magui, Esteban. Asignatura Filosofía, modalidad individual, cargo un titular. Titulares, jurados titulares: Virasoro Mónica, Caballero Mónica, Naista Francisco. Jurado suplente: Vanega Horacio, externo Ruidrejo Ángel de la UNSA y externo Ciencias Ana de la UNSA. Asignatura Ciencias Aplicadas a las Artes del Fuego 1 a 5, modalidad individual, cargo un titular. Jurados titulares: Servat Carlos, Osterman Hugo y Dora. Jurados suplentes: García Cobo Teodolina, Cabo Teodolina, Levi Eduardo, Braconi Eugenia. Técnica fotográfica, modalidad un cargo titular. Jurados titulares: Serrano Gómez Gumercindo, Servarini Marina, externo Tecnicarno de la UBA. Jurados suplentes: La Cabaña Raúl, Volcovich Alfredo, Ávila Patricia. Modalidad Taller Proyectual de Cultura PAXA, un cargo titular. Jurados titulares: Madanes Edgardo, Marota Graciela, Tasque Omar. Jurado suplente: Becario Horacio, Mafi Juan, Lucero Guillet, Magui Estela. Bueno, ahora necesitamos hacer la aclaración de eso, de la cátedra de Chapito. Yo analicé el tema, consulté también en superior a Yamila Bonovich, pero estuvimos conversando con Árraga y la explicación que hace Árraga me fue muy clara y mucho más clara de lo que entendía yo y el propio rectorado. Le pediría si puede explicarlo, me parece adecuado.
criterios para llamado a concurso, se plantearon los criterios de equipos que no estaban conformados desde el 2003, creo, y por otro lado los titulares fallecidos. Entonces, en ese caso aparecen separados. Como la profesora Tomsi era concursada en la cátedra Shapiro, en la cátedra Maganes, como adjunta, y era adjunta interina de la cátedra Shapiro, quedó a cargo de la cátedra Shapiro. Entonces, yo también lo consulté y no había obstáculo para que se presentara Tomsi como jurado, como adjunta para el equipo que ella está conduciendo como interina, y Tomsi se presentara como titular cuando sea llamado titular, que están en simultáneo. No había... Discúlpenme, pero yo ahí, ustedes pueden aprobar lo que sea, después hablaremos de paritaria, ¿no? Hay un grave vicio, que no es necesario, porque si se llama en equipo toda la cátedra, habilitamos inclusive a Thompson para que se presente con todo el equipo que va a evaluar, incluso ahora como suplente o adjunta. Está bien, el tema está bien, los dos criterios... Pues si no, la modalidad debería ser individual, entonces salva todo, cambie la modalidad o convoque. El tema es si están de acuerdo, y eso que tal como se publicó, si se puede cambiar y publicar de esta manera. No está acorde a paritarias y a modalidades que surgen a través del convenio. Yo quiero aclarar una cosa. Cuando nosotros hicimos la propuesta de concurso, fue a fines del año pasado y estaban en el mismo momento celebrándose paritarias. Los resultados de esa paritaria los tuvimos a principios de este año y a partir de ese momento nosotros nos estamos ajustando a paritaria. Pero quiero decir que hubo un desfasaje entre la presentación a concursos y las paritarias, no es que estaban cerradas las paritarias. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, yo entiendo y quiero sacar pero también... si no se ajusta a paritarias es porque no estaban las paritarias. Lo que me molestaría mucho tener que atender, porque ya sobre esta cátedra en concurso me han hablado algunos aspirantes que están viendo y me decían que habían cuestiones que ellos no entendían. Y no se puede entender esto, porque surge la vacante hace mucho tiempo, desgraciadamente hace mucho tiempo. Entonces esta cátedra perfectamente se podría llamar íntegra, como se llama otra, que no sé a qué correspondía, de un OTAP íntegro también. Pero bienvenidos los concursos, se deben celebrar como corresponde, que la compañía Thompson concursa así a la cabeza, o como arme el equipo conjuntamente con todos los demás docentes, porque vamos a tener... No hay objeción, que lo resuelve el porque aparte, disculpen, así termino la idea, los concursos igual son abiertos, ¿sí? Con protección a los interinos. Ponderado. Sí, con protección se pondera a los interinos, y Thompson es concursada, viene cualquier interino de cualquier otra área. No, perdón, Thompson es concursada en otra cátedra. Es concursada, es docente concursado, no Está importa. bien, pero en esa cátedra no tiene antigüedad como interino. No importa, no se traslada. A ver, voy a explicar, porque parece que tengo que explicar el espíritu también de una paritaria. Las paritarias están para proteger los cargos de aquellos docentes que no poseen ciudadanía, aquellos docentes que todavía no son ordinarios. Por eso se le agrega, conseguimos a través de una discusión en paritaria que no tuvo ningún inconveniente, las ponderaciones de 30, 15 puntos sobre la evaluación final de cada uno de los docentes. Entonces esto, en esa cátedra seguramente debe haber algún adjunto, por así, que es interino y que pretende ser titular. ¿Por qué le vamos a cortar derecho? Después esto se resuelve en concurso, entonces acá me estamos lesionando derecho encima. Para hacer esto mucho más claro, sería conveniente llamar a la cátedra íntegra. Así evitamos la susceptibilidad de que puede decir todo el mundo que los concursos están entongados.